reparos, hay cosas más, no sé, distintas cosas por las cuales deben consultar si se dan clase o no, como saben, es importante, cuando se quieren yo digo, sí. Como norma en general, doy clases, esto que la facultad está cerrada, por supuesto, ¿sí? Cuando llega la noticia de la facultad está cerrada, no hay clase, no se hace. Pero si no, me adhiero al paro de séptimo año, pero la clase en general no doy, ¿sí? Salvo excepciones, podría haberlas este año, porque venimos con tiempos muy complejos, pero bueno, yo lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Les dije que mi nombre es Verónica Grosso, ustedes vienen del seminario de Paula, ¿sí? Donde habrán conversado un poco algunas cuestiones más administrativas o ¿no? de la organización de la cruzada. Yo no voy a repetir todo eso nuevamente porque es muy cansador, pero por ahí si me dan una pregunta, alguna duda que se ha creado, ahí pasamos. ¿Lo apago el otro? No. ¿Ahí? Déjalo, pero que te volando. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, entonces. Algo que se haya quedado pendiente de entender. ¿No? Bueno, cuéntenme un poquito. ¿Hay gente que está recursando? Sí. ¿Alguien conmigo o no? No. ¿Solo ustedes dos? ¿Nada más? 3, 4, ahí va. Lo demás es como más o menos primera clase en la facultad. ¿Sí? ¿Para quién es primera clase? Bueno, no para todos. Han estado en la facultad ya parece. Bueno. Somos Montero de Santiago. Las primeras clases son como raras, mucha gente, después lo bajan. Así que bueno, por ahora van a tener que acomodarse seguramente. Gracias. Les cuento un poquito de lo que es este espacio, ¿sí? Para no superponerme con Pablo, si hay alguna cosa que nos falte, que quede claro, ¿sí? Nosotros hacemos una lectura, eso ya lo sabrán, cronológica de la obra de Freud, ¿sí? La idea es, durante este año, aprender a leer a Freud, ¿sí? No es una tarea sencilla ni que se produce enseguida, hay que tener un poco de paciencia, sobre todo al principio. Por eso les pido cierta tolerancia a la presentación de no querer tirar el libro para arriba porque no sale fácil, ¿no? Es una teoría que tiene sentido en sí misma. Entonces tenemos que aprender el lenguaje de esa teoría, tenemos que poder usarlo. Los pacientes esperan que ustedes utilicen los conceptos que utiliza Freud, ¿sí? No que digan las cosas con sus palabras, porque resulta que nunca es lo mismo, ¿sí? Hay conceptos que son internos propios a la teoría que en el sentido común tienen otro sentido, ¿sí? No sirve leer a Freud con el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo. Entonces, en este año lo que vamos a hacer es aprender a leer. Yo confío en que voy a poder enseñarles si ustedes van a poder aprenderlo, pero se necesita cierto tiempo, ¿sí? En ese tiempo hay que acercarse al texto con buena onda y predisposición, ¿sí? Y con paciencia, ¿sí? Ustedes saben que hay 3 espacios en la materia. Vienen del seminario, van a tener teórico los viernes. Eso implica mucho material de lectura. Recién una compañera hablaba de la bibliografía y en general los estudiantes tienen un anillado con todos los textos copiados. Si no es eso, nosotros utilizamos la edición de Amorrotu, dentro de varias producciones, y la cátedra se usa esa, ¿sí? Así que si tienen otra, no se creen, porque hay no hay correspondencia entre las páginas, ustedes no van a poder ubicar qué parte del texto, ¿sí? Aparte de que hay una muestra en la traducción que no son exactas, pues sería lo de menos, sino ubicar qué hay que leer, ¿sí? Hay títulos que cambian, ¿sí? Así que si buscan algo, tienen que buscar a modo de hay versiones digitales que pueden buscar, ¿sí? El material es accesible, solo tenemos a Freud, no hay otro autor, ¿sí? Van a ver que hay textos que aparecen en los distintos espacios, ¿sí? Por ahí lo trabajamos acá, pero también se trabaja teóricos. Entonces, lo ideal para que ustedes se ordenen es que no sigan el orden que está anillado, porque no es el orden del programa necesariamente, ¿sí? Sino que lean por espacio. Para eso necesitan el programa. ¿Sí?
conceptual, me parece que es mucho más que ahora ya, ¿no? Pero pueden ir familiarizándose con él. La guía lo que les da es un poco la pauta de qué acentuar en el texto. ¿Sí? Los textos de Freud trabajan un montón de conceptos a veces y por ahí lo estamos utilizando para un concepto. Entonces el acento está puesto ahí, ¿no? Sin saber nada, agarrar el texto, uno lee y no puede discriminar eso. Sobre todo al principio. Entonces la guía de lectura te da una pauta de por dónde, ¿sí? Qué acentuar. ¿Está? Bueno, lo otro que les podría decir es que es mucho material, lean. Este es como consejo más de madre, digamos. Pero bueno, si no van como medio con la lectura el ritmo, digamos, después es un montón. La verdad que es un montón abrumador, inabarcable, difícil. ¿Sí? Y lo otro, como es un montón, cada uno haga lo que quiera, yo sugiero que estudien de los textos. ¿Sí? Yo sé que no está de moda leer, menos a Freud, pero si no leen el texto, la letra del texto, no se van a hacer del lenguaje, del modo en que Freud utilizó los conceptos, y no se van a hacer realmente de la idea que Freud está intentando transmitir. No sirve. El resumen de otro no sirve. Mucho, mucho menos sirve el resumen del chat GPT. Por favor, no porque esté en contra de la tecnología, que un poco sí me importa esa mi posición, pero realmente no les va a servir. No pueden dar un parcial con un resumen del chat. Porque el chat jamás va a ser el resumen que ustedes necesitan. Si ustedes con el resumen no van a lograr aprender el sentido de lo que Freud está diciendo. Lo tienen que leer ustedes. ¿Sí? Entonces, ensucien el texto, escríbanlo, subrayen, usen colores. ¿Sí? Hacer resúmenes ustedes está buenísimo. Muchos por ahí vienen con la lógica más del secundario. Lo tenían así para leer. Esto, si ven el anillado, es así. Es un montón hacer resumen de eso. Están usando otras materias, después no llegan. A mi gusto, hacer resumen del que sea, aunque sea de ustedes, es complicado. Mejor que agarren el texto y lo trabajen desde ahí. ¿Sí? Esa es mi sugerencia. Después ustedes verán qué hacen. Cada uno tiene su método y su forma. ¿Sí? Tampoco me voy a meter con eso. Bueno, así como de sugerencia más maternal, no sé si tengo muchas más. ¿Ustedes quieren saber algo más? ¿Alguien ha leído alguna vez a Freud aparte de Stefan Marcusano? Sí, capaz no se ve. Que digo, capaz no se ve. Lentes. Sí. No tanto. Acaba de dar todo. Despachante, yo directamente. Bien, y los que han tenido alguna relación con el texto, ¿qué pueden decir? No digo con un texto en particular, cómo Freud escribe, cómo es el acercamiento, cómo fue el acercamiento a su texto. Freud ya pasando por la materia, no sé exactamente por qué están regresando. Para decir que es otra su experiencia. Difícil. Difícil, ¿verdad? Al principio sí. Claro. El primer texto por ahí es como medio complejo, ¿no? Porque no es un vocabulario por ahí moderno. Sí. Entonces, como que cuesta seguirle el hilo. Y sí, como vos decís, resúmenes de otros, no, y ChatGPT menos. Lo que pasa que por ahí, en mi caso, que yo estoy recursando, dejé, porque claro, se me fue haciendo una bola de nieve y es imposible abarcar. No la puedo remontar. Está por ahí. No, y no para ir y hacerlo mal, o incompleto. Fue ameno, entendible. Sí, los textos todos. Yo llegué en el último parcial de la defensa de mi mamá. Pasó la vida. 5 millones de dólares, casi se me muere, hablé con Magdalena, vine, me presenté, me puse para respirar para quedar libre para poder expresar. Fue una pena porque me la perdí con 2-7. Bueno, No, ahora te va a resultar más. sí. Bueno, un poco retomando lo que decía la compañera, hay algo de lo complejo de cómo Freud escribe, como les digo, porque hay términos que hay que aprender qué quieren decir dentro de su teoría y demás, porque no deja de ser una escritura de la época victoriana, nota, la obra es un texto muy formal,
esto del 1890 y pico, que es que vamos a leer hoy, 1894, es algo que está en desuso, ¿sí? Todo lo que ustedes van a leer en Freud es absolutamente vigente, es con lo que trabajamos hoy en día, ¿sí? De los psicoanalistas, por lo menos. Entonces, si bien es un discurso totalmente vigente, leerlo va un poco contra la marcha de la época, ¿sí? Que todo es rápido, que bueno, se acortan los pasos porque esa chata del resumen que lo hizo en 5 minutos, se lo tardó 5 meses, y estamos como un poco acostumbrados a esa rapidez, a esa inmediatez, en todo ya. La verdad que Freud impone una pausa, ¿sí? Tiene que estar dispuesto a tomarse un ratito esa pausa y darse el tiempo de empezar a acceder al texto que se puede, pero bueno, hay que hacer como, no es como las series esas que tienen el primer capítulo que está bueno, me dice, bueno, pasé el primer capítulo y me enganché. Bueno, hay que pasar el primer capítulo, que no es el primer parcial, sí, hay que pasarlo también. Yo creo que antes del primer parcial ya van a estar metidos en el texto, ¿sí? En el modo en el que Freud tiene de decir las cosas. Tengo una pregunta, ¿por qué se tanto hincapié? Porque no se entiende, no es algo que se Porque, pueda... a ver, hablo como docente y también como estudiante, digamos. Me pongo un poco en el lugar de ustedes, a mí por ahí me equivoco, díganme si ya pasaron por ahí, salieron y ahora volvieron a entrar. No, es un poco así, de su experiencia. Vos lo agarrás por primera vez y es como un idioma que no entendés. No te digo que es chino, porque está traducido al castellano, se me equivocas, una. Es como que hablas poquito inglés, viste, le tenés English, y te querés leer un texto de 5 páginas y cuesta. Entonces hay que hacer un poco ese esfuerzo, ¿no? Por eso hay hincapié, porque si no, la primera vez en la aplicación que no está muy desarrollada en la época, van a abandonar antes de empezar. Y puede ser que entendamos, queremos entender una cosa y no sea eso también lo que Sí. Sí, uno tiende a identificar con el sentido común. Hay como conceptos que en el sentido común quieren decir una cosa y en otra quieren decir otra. ¿Sí? Eso por un lado. No hay que ir leyendo a Freud y codificando palabra por palabra. Uno puede decir cada palabra que no entiendo, voy a la busco. Hay que tratar de leerlo como si leyeras un poco el texto en inglés sin todo el vocabulario. En el momento que cobra sentido, vos puedes seguir leyendo. Mientras tanto vas adquiriendo más vocabulario. Un poco así. ¿Sí? Ahora, por ahí estoy siendo exagerada y haciendo demasiado hincapié en esto, tanto es su experiencia también. ¿Sí? No sé, yo la verdad creo que el psicoanálisis es una materia que todos tienen que aprobar, pero no es para todos. No es para el gusto de todos, no es para la combinación de todos, hay gente que le gusta muchísimo, otra que me fascina. ¿Sí? Mi propuesta como docente es que, bueno, capturar la atención de ustedes y que se sientan convocados, ¿sí? Por lo que tienen para decir, porque la verdad que un genio, digamos, inventó algo que todavía tiene vigencia muchos años después, ¿sí? Pero entiendo que la época crea un poco de resistencias. Entonces, para ello estoy un poco así como para el principio. Hablando de las resistencias actuales. Y también va cambiando lo que dijo al principio, después lo va modificando y todo. Bueno, esa es otra cuestión que también va un poco a contramarcha de la época, porque como queremos todo ya de una, y lo que Freud propone es la construcción de una teoría a lo largo de muchos años, una teoría que empieza a armar, a construir a partir del encuentro con la clínica, principalmente con la histeria, ¿sí? Y ese mismo encuentro con la clínica lo hace ir reformulando algunos conceptos a lo largo de toda la obra que lleva, no sé, alrededor de 40 años, ¿sí? Más. Entonces nosotros en la lectura cronológica que proponemos, lo que tenemos que hacer muchas veces es hacer lo mismo que hizo Freud, digamos, ¿no? Presentar un concepto, ustedes lo entendieron, tuvimos un parcial, todos lo aprobaron, y después del parcial les digo, bueno, esto es así. Ahora es así. Entonces muchos dicen, ¿y para qué lo aprendimos? Esa es la misma pregunta de ¿para qué no existe matemáticas? Bueno, porque tenés que saber poner un bueno, entonces, no hay mucha vuelta, no hay otra forma. ¿Sí? Así que sí, hay varias recomendaciones en la teoría, más allá de una muy central, más o menos a la mitad del 1920, ¿sí? Muchos conceptos se van reformando. Bueno, no sé si se me ocurre
puntual para que no se pierdan, ya que hablamos de comentar primero, que vamos a trabajar en estas primeras clases. Nosotros vamos a tener 3 unidades, ¿sí? Y luego el parcial. Entonces, las primeras 3 unidades, la tercera es sueños, ¿sí? Con sueños inclusive que podamos el primer parcial, ¿sí? Para prácticos, que dicen, ¿no? Teórico por ahí si 3 se traducen en más, no sé bien cómo viene la numeración ahí, ¿está bien? En esta primera unidad el eje es muy introductorio, tiene que ver con los inicios, ¿sí? De la obra freudiana. Nosotros vamos a trabajar un texto hoy, puntualmente, que es de 1894, ¿sí? Que se llama Las neuropsicosis de defensa. En realidad, lo que vamos a hacer es una especie de introducción de este texto, ¿sí? Voy a ir buscando algunos conceptos que no están directamente en el texto, pero están dados por hecho, vamos a decir así, ¿no? Que está trabajando con esos conceptos. Entonces, si ustedes los tienen, va a ser todavía más difícil acercarse al texto por primera vez, ¿sí? Estoy dando como un poco, o voy a intentar darles un poco como la clave, digamos, ¿no? Para hacer el desciframiento, ¿bien? No se van a encontrar nunca en Freud que diga defensa, 2 puntos, excepto, ¿sí? Hay que construir, hay que leer, ¿sí? Lo que Freud dice para poder dar las definiciones y los conceptos, ¿sí? Hay textos más cerrados, más oscuros, otros más llanos y más accesibles, ¿sí? Este no es un texto de los más difíciles, pero para leer por primera vez, bueno, les va a aparecer quizá chino mandarín. Entonces les voy a ir dando un poquito las claves para acceder a ese texto, ¿sí? Rodeándolo. En todo caso, la semana que viene sí lo vamos a abordar más a la letra. Traten de traer, como tienen el texto, los apuntes, pues yo suelo leer, ¿sí? El texto es más fácil si ustedes tienen con qué seguir. Este es el primer texto. No voy a avanzar con los otros que tenemos, porque me basta con que para la que viene lean este por lo menos, ¿sí? A ver, vamos a ir armando la cuestión. Primero, situar algo central va a ser situar el eje de ese texto, que va a ser justamente la defensa, lo que vamos a llamar la teoría de la defensa, ¿sí? Con la teoría de la defensa, lo que Freud hace es explicar cómo se causa, cómo se produce esto que llama la neuropsicosis, ¿sí? Y ahí voy a hacer una disquisición muy breve sobre lo que implica qué son las neuropsicosis. Las neuropsicosis, que son de defensa, luego van a cambiar de nombre, ya no van a aclarar que son de defensa, pues son todas de defensa, no se lo tiene que aclarar, ¿sí? Ahora porque estoy introduciendo el tema. Las neuropsicosis luego se van a llamar psiconeurosis, y más adelante, un poquito más, se van a llamar neurosis, ¿sí? Específicamente neurosis de transferencia, pero como también son las únicas que hay, pues no va a ser demasiado necesario aclarar que son neurosis de transferencia, ¿sí? Las neuropsicosis son un cuadro nosográfico, es decir, una clasificación, vamos a decir así, de los cuadros, de las presentaciones clínicas de los pacientes, que integra 3 variantes. Una es la histeria, esta época aclara que es la histeria de contación. Otros son las obsesiones y fobias, que ahora forman el mismo grupo, están discriminadas. Y un tercero son las psicosis alucinatorias. Lo que permite agrupar estos 3 cuadros justamente es que comparten este mismo mecanismo que es la defensa, ¿sí? Están causadas a partir de que se pone en marcha la defensa,
¿sí? A diferencia de otro grupo, solamente lo vamos a nombrar, que son las neurosis actuales. Están compuestas por la neurosis de angustia y por la neuroestenia. No me voy a meter con este grupo, si se pone a la neuropsicosis, porque es un trabajo que van a hacer en seminarios, ¿sí? Ustedes van a tomar textos para dar cuenta de ese agrupamiento. Pero sí les voy a ubicar que lo que permite diferenciar un equipo, vamos a decir así, del otro, es que aquí funciona la defensa, que es un mecanismo psíquico, que ahora vamos a ver a qué se refiere. Y acá justamente no hay mecanismo psíquico. Por eso lo puedo poner. Esto es el título informativo para que no se pierdan en algunas nominaciones que por ahí utiliza, ¿sí? Esta no es una materia psicopatológica, entonces no vamos a empezar a discriminar demasiado puntillosamente la forma que toma la neurosis afectiva a diferencia de la que toma la histeria, ¿sí? Mucho más grosero, le diría, ¿sí? Lo que vamos a aprender de psicopatología, muy básico, ¿no? Pero esto nos importa justamente porque acá hay un mecanismo psíquico y acá no, ¿sí? Y ese mecanismo psíquico es la defensa, y la defensa se rige en el contexto de lo mismo. ¿Muy bien? Entonces, nos detenemos un poquito en algo súper básico, que es necesario, que es dar cuenta de qué quiere decir psíquico. ¿Sí? Muy necesario porque lo psíquico es nuestro objeto de estudio. ¿Sí? Llegamos a psíquico. Pensemos un poco, cuando decimos psíquico, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Así dije, mecanismos psíquicos. Puedo hablar también de aparato psíquico. ¿Sí? El aparato psíquico va a ser la comunicación conceptual posterior a esto que les voy a plantear, donde queda mucho más formalizado, vamos a decir así, lo que es el psiquismo en un sistema, un aparato. ¿A qué les suena psíquico? La forma en que el cerebro va respondiendo a diferentes cuestiones. ¿Qué más? Procesos. ¿Qué es el Bueno, por ahí dijimos cerebro, mente, conciencia. Bueno, vamos a ir un poquito más allá, porque primero, no somos médicos, no vamos a usarlo, ¿sí? Ni neurólogos. En todo caso, el cerebro lo estudia la medicina, ¿sí? Vamos a poder decir que es el sustrato biológico, fisiológico, hasta químico, si quieren, eléctrico, ¿sí? De los psíquicos, pero no es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Mente. No es un camino de mundo. Psíquico, mejor. No son sinónimos. No es jamás algo de mente. Puedo hablar del alma por ahí. Pero mente, no. ¿Sí? Pero entiendo a qué se refieren, ¿no? Con cerebro, con mente. Yo entiendo. ¿Ustedes qué entienden cuando hacemos eso? Porque yo digo, bueno, ¿qué hay en la mente, en el cerebro? Ideas. Bueno, ya hemos estado hablando del aparato psíquico, ¿sí? Pero antes de eso, pensamientos, ideas, muy bien. ¿Y de qué están hechos los pensamientos? ¿Cuál es la materialidad del pensar? El lenguaje. Bien. Este es nuestro sustrato.
pasaba con su malestar y con los síntomas. ¿Sí? Entonces, ciertamente, el lenguaje, la palabra, ¿sí?, es lo que está dándole materialidad a lo psíquico. Por eso no nombra en términos de lenguaje, puede decir de la palabra, sí puede decir pensamientos, pero sobre todo se va a referir a un concepto que es el de representación. Puede llegar a decir huella también, y a veces utilizar la palabra huella y la palabra representación como sinónimos, a veces hace una diferencia, pero es muy fina, la estatura no vamos a tener en eso. ¿Sí? Pero la representación, la huella, yo les propongo que la pensemos como la palabra, pero en términos más subjetivos, ¿no? Como la apropiación subjetiva de la palabra. ¿Sí? Porque creo que las palabras, aún en el castellano, siendo la misma palabra, no significa siempre lo mismo, ¿no? En distintos grupos, por ejemplo. ¿Sí? Si nos vamos incluso cerquita, no sé, el país del lado, o por ahí hasta otra provincia, ¿no? Hay algo del lenguaje que supone la apropiación subjetiva. Ahora estoy hablando de un grupo, que también podemos ubicarlo en lo singular. ¿Sí? Una palabra para vos o para mí puede tener sentidos distintos porque está conectada con palabras que hacen a mí acervo representacional, que tiene una historia, que tiene un contexto. ¿Sí? Y entonces esa palabra no tiene la misma carga afectiva por ahí para mí que para vos. No la escuchás igual, escuchás otra cosa en eso que o la usás de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo me refiero con la apropiación subjetiva. Las representaciones son la palabra, esa es su materialidad, pero en lo singular y la apropiación que cada uno puede hacer de eso. Más allá de que obviamente compartimos significados, ¿sí? Hay algo de uso común y de sentido común que nos permite entendernos, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo psíquico es representación, pero no solo representación. Porque esto que ubicamos en términos de pensar, que muy intuitivamente decimos está en la mente, en el cerebro, por acá, y que variemos, ¿no? No importa exactamente dónde lo ubiquemos. Además, manda, así como un corpóreo en una nube de datos, ¿sí? Como el no, un cuerpo, ¿sí? Portamos un cuerpo, ¿no? Los seres humanos somos y tenemos, ¿sí? Porque no hacemos las cosas, no sabemos esa diferencia, cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo tiene una relación íntima con esto que supone la representación, ¿sí? Porque a partir de que algo se representa, tenemos alguna aprensión de eso, si no, no podemos aprender nada si no está representado, ¿sí? Y somos los seres humanos, como especie, los únicos, hablados y hablantes, ¿no? Con la particularidad de que además nos hablan antes de que nosotros podamos entender lo que nos dicen, ¿sí? Y antes de que podamos nosotros mismos hablar, ¿sí? Y eso tiene efectos, deja marcas muy significativas en la constitución de los objetos humanos, ¿sí? Entonces, lo psíquico es representación, es huella, pero también es cuerpo. ¿Sí? Y el cuerpo, en Freud, toma la forma de otro concepto que se llama afecto, que también se llama, tiene varios modos de nombrarse. Afecto, carga, excitación, suma de excitación, para encontrar también, investidura. Miren que la palabra afecto no tiene nada que ver con el amor, ¿sí? Incluso también hay textos en los que se refiere a la palabra cantidad. ¿Sí? Entonces, digamos que lo psíquico es una
cantidad o afecto es un elemento justamente cuantitativo. Ahora, ¿a qué se refiere esto de cantidad? ¿No? Freud escribe en un contexto científico, que no es el actual, ¿sí? Lejos de la IA. Las ciencias duras del momento eran la física, la fisiología, ¿sí? La matemática. Entonces, esos son los elementos, vamos a decir así, con los que cuenta para darle una teoría que está inventando algún estatuto de científica, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con que utiliza conceptos que vienen de otras ciencias, como de cantidad, ¿sí? Y les da un uso y un giro que es propio. Porque resulta que esta cantidad, en la época todo se medía, ¿no? Había que medirlo, era mensurable, ¿sí? Bueno, esta cantidad, si bien la llama cantidad, no se puede medir, no es mensurable, ¿sí? Es una cantidad que no se puede medir, pero que sí tiene las propiedades de una cantidad, ¿sí? La cantidad, es decir, la energía, podríamos llamarlo de este modo, tiene la propiedad de incrementarse, de disminuir, ¿sí? Y esta particularmente tiene una propiedad muy importante, que es que se mueve, se desplaza. Entonces, esta cantidad es simplemente una conjetura teórica a la que se llama cantidad, ¿sí? No es una corriente eléctrica ni mucho menos. Inviste las representaciones. ¿Sí? El término investidura es un término propio de Freud, se escribe con N de corta, no es un investir cuando choco con alguien, sino investir, ¿sí? Con B corta y N. Viene de la palabra investidura, ¿sí? Que supone esa cantidad que inviste la representación. Podríamos llegar a decir la carga, ¿sí? La fuerza de la acción. Sí y no. ¿Sí? Parece, uno va hacia ese lado, ¿sí? Tiene que ver con una fuerza en el sentido de que es como la nafta de este sistema. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos enchufados a los países. Entonces esa fuerza tiene que ver con un concepto que se da una teoría muy posterior, que es la presión. ¿Sí? Es decir, que sí tiene que ver con, es la energía de este sistema psíquico. ¿Sí? Pero esa energía no es ni solar, ni es eólica, ni es eléctrica, ni es nafta, ¿sí? Es pulsional. Entonces, esta energía inviste la representación. ¿Sí? Eso se llama investidura. La representación sin investidura es una representación débil, no tiene carga, ¿sí? Y a veces la investidura carga de más que una representación y la vuelve intolerable, ¿sí? Esto es lo que Freud llama representación inconciliable, ¿sí? Que es otro concepto que no me voy a entender. Entonces, ¿de dónde viene esta energía? ¿Sí? Lo que yo sitúo es que esta cantidad, este aspecto de investidura, proviene de la vida sexual. En realidad, no vamos a decir vida sexual porque nos podemos correr rápidamente hacia la actividad sexual, el ejercicio de la sexualidad, no se refiere a eso. Digamos mejor vivenciar sexual. ¿Sí? Porque vivenciar sexual en Freud es un concepto que durante cierto tiempo, sobre todo en estos primeros textos, está bastante circunscrito a lo genital, ¿sí? Pero no obstante eso, es un concepto que se va a ampliar y va a incluir lo genital, pero va a sobrepasar lo genital. Y supone el cuerpo mismo. Entonces, el vivenciar sexual son experiencias sentidas a nivel del cuerpo. Lo que sentimos a nivel del cuerpo, lo sentimos cuando nos tocan, por ejemplo, cualquier parte del cuerpo, no necesariamente los genitales, pero además también sentimos en el cuerpo cuando alguien nos habla, cuando alguien nos mira, ¿sí? Hay distintos registros por los cuales el cuerpo queda impactado, vamos a decir así, ¿no? Marcado.
solamente que alguien toque los genitales de otro, ¿sí? ¿Se entiende? Si bien Freud durante cierto tiempo, insisto, se recorre en los primeros textos, circunscribe el enunciar sexual a eso. ¿Sí? Rápidamente lo va a ampliar. Vamos a tener un concepto mucho más amplio de lo que es la sexualidad que la genitalidad. ¿Sí? Entonces, esta cara, este afecto, esta cantidad proviene del enunciar sexual. ¿Sí? Es decir, vuelvo, tenemos un cuerpo. ¿Sí? Ese cuerpo supone estímulos que provienen del cuerpo. ¿Sí? Algunos que recibimos son exteriores, otros son interiores, ¿sí? Del cuerpo mismo. Y esos estímulos se van a representar de alguna manera. Porque si no se representan, no tendríamos noticia de ellos. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en el cuerpo, vamos a decir así, se dice, se representa, se expresa, se simboliza, ¿sí? En la representación. El psiquismo supone esta intersección, ¿sí? Entre esos dos elementos que somos uno, ¿sí? Porque uno, ser humano, supone esas dos cosas, la implicación de esas dos cosas. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bueno, entonces, avanzo un poquito más. Ya dijimos de qué se trata lo psíquico. Lo psíquico va a devenir aparato psíquico. Para esto falta un poquito, recién en el 1900, estamos todavía en 1894, ¿sí? Pero Freud va a formalizar lo psíquico en términos del esquema de un aparato que supone distintos elementos que se interrelacionan, ¿sí? Que se llaman sistemas. O sea, vamos a tener algo que dijimos por hace un ratito, ¿no? Sistema consciente, preconsciente e inconsciente, ¿sí? Que forman lo que se va a dar en llamar la primera tópica freudiana. Porque a partir de que tenemos el aparato conceptualizado, el psiquismo tiene una localidad tópica, ¿sí? Tiene un lugar que nunca se corresponde con el anatómico. No vamos a encontrar lo psíquico en tal lóbulo, en tal receptor, ¿sí? O en este hemisferio, ¿sí? No hay una correspondencia anatómica, ¿sí? Pero sí un lugar que forma, como digo, un sistema, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Estas representaciones investidas, como dijimos, nunca existen aisladas. Siempre están conectadas asociativamente, ¿sí? Y justamente pueden estar, voy a borrar esto de parte de acá, pueden estar conectadas asociativamente porque hay un afecto, una carga que las recorre y que eso implica recorrerlas, desplazándose de una a otra, las conecta, ¿sí? Entonces supongamos que estas cruces son las representaciones que se hayan conectadas asociativamente, siempre con múltiples puntos de encuentro. Esa conexión nunca es lineal, ¿sí? Así. Forma más bien lo que yo llamo un árbol genealógico, ¿sí? Porque esta se puede conectar con esta de acá, partir de allá y volver acá, ¿sí? En asociaciones muy complejas. Estas representaciones se asocian entonces porque esa carga, como digo, las recorre, y en la medida en que las recorre, las va asociando, ¿sí? Este conjunto que siempre hice así a propósito, para dar cuenta en el grafismo muy básico, que esto es algo que podríamos asimilar al yo. ¿Sí? El yo, en esta época, es una masa homogénea de representaciones, en las que yo me reconozco como siendo yo. ¿Sí? Así como si fuera la definición del horóscopo, ¿vieron? Incluso te dice así, así, así. Cuando eso te reconoces siendo vos. ¿Sí? Y acá no hay conflicto. ¿Sí? Yo estaba como si fuese en su zona de confort. ¿Sí? Pero pónganle que alguna representación empieza a hacer ruido, empieza a poner en cuestión a las demás, empieza a cuestionar al yo quién es, ¿no? Entonces ellos empiezan a
hay algo que se llama principio de constancia, que es un principio que Freud inventó, como de la época, que indica que los sistemas, respecto a la carga que habita esos sistemas, ¿sí?, funcionan de un modo constante, donde la energía se mantiene lo más baja o lo más constante posible. Cuando la energía, según este principio, es baja o constantemente baja, eso está asociado al placer. Cuando la energía se eleva, cuando hay un incremento, ¿sí?, de la constancia que se puso en cuestión, ¿sí?, eso va a estar asociado al displacer. Se vean que yo usé la palabra afecto, que no tiene nada que ver con el cariño. Estoy usando el placer y el displacer de modo tal que no se asimila algo lindo, algo feo, agradable, desagradable, sino a lo que sube o a lo que baja. ¿Sí? Incremento o descarga, ¿sí?, algo que baja. ¿Sí? Perdón, inclusive hay como baja la energía y eso da placer, y eso es placer. Eso es un placer. Pero voy a hablar del placer de la descarga. ¿Sí? Ahora, como este sistema debe entender, ¿sí?, su funcionamiento, no sé si lo piensan, si piensan pero que funcionan como piensan en general los científicos de la época, que funcionan todos los sistemas científicos que vienen, ¿sí? Para Freud este sistema, cuando se ve afectado por un desequilibrio, es decir, por un conflicto que genera displacer, ¿sí?, porque de un orden de incremento, el sistema va a tender a regularse. ¿Sí? Y este conflicto, de alguna manera, hay que neutralizarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace el sistema para neutralizar el conflicto? Bueno, este conflicto estaba asociado, dijimos, a una representación, ¿sí?, que supone el placer, es inconciliable. ¿Sí? Todo esto va de la mano con que esa representación se conecta de alguna manera con el terreno del bienestar sexual. ¿Sí? De ahí lo inconciliable, de ahí el incremento, de ahí la carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar pata, de alguna manera. ¿Sí? Sacarla no implica hacerla desaparecer, porque eso no se puede. ¿Sí? A lo sumo lo que se va a lograr es debilitarla tanto que ya no vamos a pensar en ella, sino vamos a olvidar de ella. ¿Sí? Y luego así como, no sé, cancelarla. ¿Sí? No deja de existir, está allí, pero va a pasar a formar parte de otro grupo psíquico, ya no de este conjunto. ¿Sí? Y ubicamos como homogéneo y lo reconozco como siendo yo. ¿Sí? Ese acervo asociativo y ese asimila más bien a la conciencia y al preconsciente. ¿Sí? Va a pasar a formar parte de otro grupo asociativo. Y lo más importante es que está desconectado del preconsciente o consciente. Y que Freud va a llamar en este texto grupo psíquico segundo. Lo que se produce es lo que se llama escisión de conciencia. Algo se escinde, se divide. ¿Sí? Y estos dos grupos, divididos o escindidos, no van a tener conexión entre sí. Si estas conexiones asociativas que encontramos acá no se van a establecer entre este y este grupo. En todo caso, sí, esta representación en este nuevo grupo va a ser nuevas conexiones con las representaciones que ya estaban en ese grupo o irán entrando luego. ¿Sí? Ese grupo psíquico segundo es lo que Freud va a llamar, cuando tenga el aparato psíquico ya armado, como inconsciente. Es decir, es el antecedente temprano de estos textos, ¿sí?, de la hipótesis más importante que Freud va a elaborar, que es el punto de partida de todo lo demás, y es la hipótesis del inconsciente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que se produce esta decisión de conciencia? Se produce justamente por esto que nombramos defensa. ¿Sí? Y para neutralizar el displacer y volver a ese equilibrio y la constancia, es que la defensa se pone en marcha. ¿Sí? De acá y hasta
debilito, lo olvido. Pero el efecto tampoco lo puedo desaparecer. ¿Qué hago? Lo desplazo. ¿Sí? Me recuerdan que el afecto es una cantidad que se puede desplazar. Entonces, esto que investiga esta representación y que la había vuelto inconciliable, va a pasar a investir otra representación. Que la dibujo chiquitita ahí a propósito. Porque esta era inconciliable. Pero esta no va a ser inconciliable. Esta va a ser una representación niña, indiferente, una cosa, que va a recibir una carga que no era suya. ¿Sí? Estaba. ¿Vean? Y ya no va a tener esa característica inconciliable, pero como nada es gratis, va a ser posible. Esto no tiene solución. Un cambio de solución. Entonces la defensa intenta restablecer, podríamos decir, el equilibrio de la constancia y evitar el displacer, pero nos vamos a encontrar nuevamente con otro orden de defensa, que es el displacer del síntoma. ¿Sí? Con lo cual, ya digo otra vez, la palabra, la moraleja es que la defensa fracasa por definición. ¿Sí? Intenta poner en marcha para evitar el displacer, pero no lo logra. ¿Sí? Porque tenemos a cambio exclusivo. ¿Sí? No sé si todos lo pueden ver claramente, igualmente vamos a hablar sobre esto. Pero lo que pasó es que se sustituyó una representación única. Y eso es posible por algo muy importante, que yo lo dije recién, que lo voy a señalar porque es el fundamento de todo esto, y es porque esta cantidad se puede desplazar en esa propiedad, moverse, puede cambiar de sitio. Y esa es una hipótesis, esta cantidad desplazable, que Freud formula, la llama hipótesis auxiliar, ¿sí? Auxiliar porque es la hipótesis que necesita para poder explicar esta otra hipótesis también, que es la defensa. ¿Sí? Tiene que servir de otro supuesto, ¿no? Que es el de la cantidad desplazable. Y ustedes van a ver que el texto que tenemos que leer, esta hipótesis auxiliar, yo la formula en la última parte del texto, en el último párrafo. ¿Sí? Entonces, cuando agarren el texto, acuérdense de mí, y vayan a leerlo del final al principio. No exactamente del final al principio. Lean el final, ¿sí? El último párrafo, y después comiencen el texto. ¿Sí? Porque si no, todo el texto no se entiende recién por la sentido del final. ¿Bien? En todo ese desarrollo está el supuesto de la hipótesis auxiliar en el modelo. Es con el que puede explicar la defensa. ¿Sí? ¿Qué piensas? Hipótesis auxiliar lo llaman por esto. Hipótesis, no, esto es la defensa, el divorcio de la representación en efecto, que la representación queda olvidada en un dispositivo segundo y el afecto desplazado. ¿Sí? La otra representación. Eso es la defensa. Pero para poder explicar la defensa necesita de una hipótesis, por eso lo llamamos hipótesis. ¿Sí? Que es que esta cantidad, este efecto, ¿sí? Puede aumentar, puede disminuir, pero también se puede expresar. Para que no quede dando vueltas una representación a la cual cambia. Exacto. Vamos a ver que tiene como otro efecto, que queda dando vueltas, ¿sí? Cuando no hay representación de cargar, pues va a ser un equivalente de otra cosa que mostramos adelante, que tiene que ver con la angustia, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que quede dando vueltas o quede en una representación, lo que sí no pasa es esa pareja. ¿Sí? Que se puede alquilar.
hicimos apartados especiales para dar cuenta de qué se trata lo psíquico. ¿Sí? Hablamos de lo que implica el conflicto como conflicto psíquico. ¿Sí? Hablamos de cómo funciona este sistema psíquico y todos los sistemas del principio para Freud, porque en la época implica eso. ¿Sí? Y supone que el principio que llama constancia, ¿no? Cómo ya pueden incluir, si tienen un poquito de vuelo, la defensa fracasa, porque no se puede eliminar el afecto, ni tampoco se puede eliminar la representación, donde a cambio de la defensa, porque no va a dar un síntoma, ¿sí? El equilibrio de la constancia, vamos, de nada. Entonces, este principio de constancia, que primero Freud toma, porque se ve un poco llegado, como te digo, obviamente a lo que se dice en la época, va a surgir otro principio que sí es el que Costa, digamos, freudiano, es el principio del placer. El principio de constancia Freud nunca desarrolla, lo que pasa que nunca dijo, con muchas cosas las toma y después las da vuelta. Constancia no hay. Un ejemplo donde podrías ilustrar todo esto que vos dijiste, algún caso, porque son todos conceptos por ahí abstractos y Vamos a trabajar con algunos tutoriales clínicos, pudiendo ubicar un poquito, ¿sí? Como esto se puede pensar, ¿sí? Como un caso, tenemos también en la materia un espacio que es un espacio operativo que se hace 3 años, son materiales clínicos, trabaja con casos clínicos. Pero son cuestiones que no pueden ocurrir ahora. Yo te voy a contar un caso, pero no vas a escuchar este caso. ¿Sí? Entonces, si bien vamos a ir trabajando con algunas apoyaduras clínicas, no es este el momento. ¿Sí? Lo que sí vamos a hacer, la vez que viene, es volver sobre la defensa, poder pensar cómo la defensa va tomando distintas modalidades en la especie con neurosis, con la neuropsicosis que les señalé antes. ¿Sí? En la histeria, en la neurosis obsesiva y en la psicosis alucinativa. ¿Sí? Porque si no, fueron las criminalidades. Bien, se reúnen porque los tres son de defensa, comparten este mecanismo, que el mecanismo funciona de manera particularizada en cada una de ellas. Produce síntomas que se pueden diferenciar. ¿Sí? El síntoma, por ejemplo, la histeria está en relación al cuerpo, el síntoma de la neurosis obsesiva está en relación al pensar. ¿Sí? El pensamiento. Eso lo vamos a hacer la vez que viene. Ahora me parece que es un montón. No han leído el texto. Yo lo que pretendo no es que me hayan entendido todo, mucho menos, sino que con esto ustedes agarren el texto, que no sea chino, sino sea un inglés que más o menos pasan algo. ¿Sí? Yo creo que pueden funcionar para eso. Igualmente ya con ese acceso al texto, la vez que viene, vamos a volver sobre la defensa. ¿Sí? Se me viene a preguntar, ¿cómo llegó? O sea, a través de muchos estudios de casos propios, porque esto es muy intangible, me suena ahora como decir, crear una teoría de esto, a través de muchos casos. Y bueno, yo te diría primero que Freud tiene la genialidad del creador, que todos la tienen. ¿Sí? Este creó, inventó. ¿Sí? Un método de abordaje terapéutico, porque el psicoanálisis propone una terapéutica. ¿Sí? Que está sostenido en ciertas premisas teóricas. Es decir, el primero tiene que entender cómo se causa este síntoma para después proponer cómo abordarlo terapéuticamente hablando. ¿Sí? Y esto lo hizo en estado práctico. Si no le preguntó a Google, no tenía para hablar con un montón de gente, porque dice que el intercambio de información en la época no estaba muy a la mano, ¿no? Con lo cual cuenta con la ciencia de la época, con algunos interlocutores que ya hablaban, ¿sí? De estas cuestiones, porque era una preocupación en la época, ¿no? El punto de partida
es la histeria. ¿Sí? La histeria en esa época, y quizá en esta bajo otras modalidades también, era como una especie de molestia, vamos a decir así, ¿no? Para la ciencia médica, porque se presentaba muy prolíficamente, es decir, abundaban, ¿no? Por los consultorios, las histerias, y lo que presentaban eran síntomas en el cuerpo muy enigmáticos, ¿sí? Porque no se podían explicar por la neurología, no porque faltara información o una resonancia, ¿no? Sino porque efectivamente no se puede explicar. Digo, por ejemplo, algo como muy típico de la histeria, que era una parálisis. ¿Sí? La histeria podía producir una parálisis imposible de explicar médicamente. Como si yo te dijera, te lo digo personalmente porque no sé, ¿no? Que se me paraliza esta parte de arriba del dedo, no sé por qué. Pero neurológicamente, como están distribuidos los nervios, el hemisferio, bla, 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 si yo tengo esta parálisis, tendría que tener paralizada toda la mano. Bueno, sería imposible que eso se fraccionara. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, este nivel no se puede explicar por momento. En la época, y digo que ahora también, que está tan fuera de época eso, en general se las pensaba como exageradas. Aparte, cuando algo no se escucha, viste que vos hablas bajito, no te escuchas, las gritas. Bueno, las histéricas es como que estamos en la grita. Los síntomas eran muy prolíficos, muy ruidosos, realmente muy vistosos a veces. Entonces eran exageradas, simuladoras, mentirosas, etc. ¿no? En esto se interesa fuerte, un poco asociado con Westphal, que era Breuer, donde escribieron textos muy importantes juntos. La diferencia entre Breuer y Freud es que Breuer le dio como horror, ¿sí? En un momento, a ver, vienen en términos de la invención, digamos, ¿no? Veían a pacientes juntos, Breuer la veía y después la comentaba con Freud, ¿no? Y juntos revisaban. Pero esto de verla en la casa diariamente, empieza a ser algo que fue casual, digamos, ¿no? Uno le dice a Breuer y dice, por un descubrimiento casual, me di cuenta de que cuando Ana, llamó a la paciente, cuando Ana me relataba los sucesos que se habían dado en relación a tal síntoma, ese síntoma desaparecía, ¿no? Ana bautiza un poco ese método puro por la palabra, ¿no? ¿Sí? Porque había algo de hablar que se da cuenta que, bueno, vamos a revisar. O sea, la teoría implica empezar a pensar cómo se causó. ¿Sí? Entonces, hay algo, no es una mentira, no es una exageración, ¿no? Ese síntoma está diciendo algo. Hay que hacerlo hablar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Con un método. Y ver cantando sobre la marcha. ¿Sí? Como vos decís, es muy artesanal, no es de muchos casos tampoco, no es una muestra, no, son años de práctica, ¿sí? De muchas horas, de muchos pacientes, pero no es primera vez, digamos, ¿no? Muy inaugural. Pero luego se empieza, ¿no? A armar la evolución con otros médicos que también empiezan a hacer sus análisis, cambios, congresos, eso a lo largo de 40 años. Después igualmente no es el primero que habló de histeria, ¿no? El coma se decía un poco de la historia en la época, estudia puntualmente que como que le rompe la cabeza con Charcot en París, que hacía como cosas experimentalmente, delante de mucha gente, que producía parálisis ahí, ¿no? Hipnotizando a las histéricas. Y habiendo tomado esto, bueno, como con otras cosas, igual que con la constancia, igual que con el cambio de la cantidad,